¿Me confirma, Exaida, esa es la primera diapositiva? Es la primera diapositiva, exacto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, esta diapositiva surge para mí como un reto, puesto que luego de 10 años de ejercicio se fueron generando muchas preguntas y quiero hablar sobre la autoridad que me genera los errores cometidos. Más que todo eso es lo que quiero compartir y todas las interrogantes que se han ido formando en estos 10 años. La radiografía de tórax ha sido, es y será el primer examen imaginológico para evaluar la patología cardiotorácica. Es la prueba radiológica solicitada con mayor frecuencia en los diferentes contextos de la atención médica y su correcta interpretación es compleja. Requiere de una formación específica, así como de una lectura sistemática. Entre sus múltiples ventajas se encuentra el ser accesible, rápida, generar una baja dosis de radiación, es costo efectiva, aporta información valiosa, pese a ser mal llamada simple. Puede ser una prueba no solo de triaje que determine la necesidad o no de estudios adicionales más específicos y costosos, además de su utilidad en el seguimiento y monitorización de patologías conocidas, permitiendo ver la progresión de estas o su resolución en la enfermedad a largo o a corto plazo. Los médicos no tenemos por lo general una formación matemática o una formación física, pese a que los radiólogos deberíamos ser los que tuviésemos unas bases más sólidas. Para mí siempre ha sido ese un desafío. Sin embargo, quiero compartir unas definiciones o unos conceptos físicos muy concretos y muy sencillos en un lenguaje que nos permita asimilar y manejar de forma general lo que hace parte de nuestro día a día, que son las ondas electromagnéticas y la radiación electromagnética. Entonces, las ondas electromagnéticas son aquellas fluctuaciones o vibraciones en el campo eléctrico y magnético que se propagan en el espacio. Yo a veces considero que esto no es tan fácil de digerir para nosotros como médicos o como radiólogos y tomé el ejemplo de imaginar cuando lanzamos una piedra a un pozo de agua. Las ondas que se forman y se alejan del punto de impacto son similares a las ondas electromagnéticas. La diferencia es que en mi ejemplo es la piedra sobre el pozo generando las diferentes onditas y las ondas del espectro electromagnético lo hacen en el espacio. Obviamente hay diferentes tipos de ondas electromagnéticas y este conjunto es lo que conforma el espectro electromagnético, que va desde ondas más largas, a ver dónde está el puntero láser, desde ondas más largas, como son las ondas de radio, hasta las ondas más cortas, como son los rayos gamma. En medio de este espectro tendremos nosotros entonces a la luz visible, la que puede ser vista, detectada por nuestros ojos. Y aunque la luz visible, aquí en medio, como los rayos X, hacen parte del mismo espectro, tienen diferencias fundamentales. ¿Estas diferencias cuáles son? La luz visible nos permite ver el mundo que nos rodea. Su energía es relativamente baja, no pueden atravesar los tejidos. Los rayos X tienen una longitud de onda más corta y una mayor energía. Esto permite que puedan atravesar los tejidos blandos y ser absorbidos por tejidos más densos como los huesos. Esta es la propiedad que les permite ser tan valiosos para el ejercicio y la obtención de imágenes radiográficas en nuestro cuerpo. Siguiente. Ok. Bueno, otro término que siempre me fue muy esquivo era el de ionización. Y también quiero que podamos como tener una idea muy general para no físicos de lo que es. Y la ionización es el proceso mediante el cual un átomo pierde o gana electrones, adquiriendo así una carga eléctrica. Cuando un átomo pierde un electrón, se convierte en un ion positivo, porque tiene más protones, cargas positivas. Los protones son las cargas positivas, que electrones, que son las cargas negativas. Al ganar electrones, se convierte en un ion negativo, ya que ahora tiene más electrones
que protones. La ionización puede ser generada por varios factores: la exposición a las radiaciones, la radiación química, las reacciones químicas o la aplicación de energía. La ionización, especialmente causada por las radiaciones ionizantes que nosotros manejamos, puede tener ciertos efectos sobre la salud humana. Concentrémonos en esta gráfica que de una forma muy sencilla quisiera esquematizar qué es lo que ocurre para la producción de los rayos X. Entonces, esto es un tubo de rayos X. Este tubo está al vacío, contiene un gas rarificado y en cada extremo del tubo hay unos electrodos, un cátodo que tiene una carga negativa, un ánodo en el otro extremo que tiene una carga positiva. Al hacer circular la corriente eléctrica, se van a generar unos electrones y estos electrones van a ser bombardeados desde el cátodo, que van con carga negativa, hacia el ánodo. El núcleo del ánodo tiene una carga positiva. Así que estos electrones que van viajando con carga negativa van a resultar atraídos y van a realizar una desviación de la dirección que llevan. Esta es la famosa radiación de frenado. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir en línea recta, al desviarse, él se está frenando. La diferencia de energía que existe entre la emisión de ese electrón y su desviación se convierte en un fotón. Para mí, o para hacerlo de una forma muy coloquial, se desprende esa pequeña gotita de luz con esas propiedades electromagnéticas, que es la que luego va a interactuar con nuestros tejidos. En particular, con todas las ventajas que tienen nuestras radiaciones ionizantes, también tienen interacciones con el ADN y pueden ocasionar daño al ADN, muerte celular, efectos estocásticos, efectos determinísticos, efectos teratogénicos y efectos hereditarios que de forma muy concreta vamos a revisar ahora. ¿Cómo se escucha todo, Exaida? ¿Vamos bien hasta el momento? Perfecto, se escucha perfecto. Perfecto. Hay otros términos que yo considero que hacen parte del ejercicio básico como radiólogos. Por lo general, cuando estamos comenzando o aún en el desarrollo de nuestra profesión, se nos hace muy difícil explicar en qué consisten estos famosos efectos que tienen sobre la salud y sobre el cuerpo las exposiciones a las radiaciones. ¿Qué son los efectos estocásticos y qué son los efectos determinísticos? Para eso, para poder llegar allá, primero quiero que tengamos muy claro qué son los sievert. Entonces, la cantidad de radiación que recibimos durante una radiografía de tórax es relativamente baja en comparación con otros estudios de imagen. Es muy importante resaltar este punto, porque nosotros somos los responsables y los quienes tenemos que liderar el uso racional de las radiaciones, sin permitir que se banalice el riesgo que tienen, pero también brindándole la seguridad a pacientes y demás especialistas y trabajadores de salud de cuál es la realidad, y es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, la dosis de radiación suele medirse en milisievert. El sievert es una unidad que mide el efecto de la radiación ionizante en el cuerpo humano. No solo mide la cantidad de radiación, sino el efecto o el riesgo de la posibilidad de daño que pueda hacerle a nuestro cuerpo. Se usa para entender el riesgo asociado con la exposición, y en cuanto más alto sea el número de sieverts, mayor es el potencial daño. Atención, dato importante. Una radiografía de tórax estándar que consta de 2 proyecciones, una posterior-anterior y una lateral, expone al paciente a 0.1 milisievert. 0.1 milisievert es una milésima parte de un sievert. Y vamos a poner esto en perspectiva para verlo en la realidad, cómo lo podemos nosotros asimilar, asumir, interpretar y transmitir. Pues
La radiación de fondo natural, la que recibimos nosotros en el día a día cuando hacemos nuestras labores, cuando nos vamos para playa y cuando estamos disfrutando de un día soleado o de otras fuentes de radiación natural, en promedio, esa radiación natural nos proporciona a nosotros de 2 a 3 milisievert año en la mayoría de las áreas del mundo. Así que una radiografía de tórax es el equivalente a la radiación natural que alguien podría recibir en 10 días. Los efectos de la exposición a la radiación van a generar dos tipos de efectos, perdón, la exposición a la radiación va a generar dos tipos de efectos sobre la salud humana. Estos efectos son deterministas o estocásticos. Deterministas o estocásticos. He tomado la imagen de la diana dando en el blanco porque estos son los efectos que sí o sí, o sea, hay estudios que demuestran que después de determinada dosis de radiación obtendremos efectos negativos sobre la salud de las personas. Y tenemos otros efectos que son los probabilísticos o los efectos del azar, como cuando compramos un boleto de lotería y tenemos 5 millones de posibilidades de no ganarlo, pero existe una. En la medida en que compremos más boletos, más posibilidades tendremos que ganarnos el premio mayor. Desafortunadamente, en el caso de las radiaciones, el premio mayor es un cáncer, así que tenemos que ser muy precavidos. Resumiendo este mensaje, lo diría en cuanto a que los efectos deterministas son predecibles. Después de una determinada cantidad de radiación, se van a presentar sí o sí. Otro ejemplo más valioso es, si tenemos una pelota de hule, de caucho, de acuerdo a la fuerza que nosotros le apliquemos, esta pelota puede rebotar contra una ventana de vidrio con una fuerza muy suave, una muy baja dosis de radiación. Pero después de determinada fuerza que apliquemos, que se puede registrar y los físicos hacen todos esos ejercicios, la ventana se va a romper. Entonces, los efectos estocásticos y probabilísticos se presentan de forma aleatoria, basados en probabilidades. Sin embargo, una pequeña dosis de radiación puede generar, así sea una pequeña, una baja probabilidad de desarrollar cáncer. Bueno, vayamos a la práctica. Si quieren que levanten la mano y sin abrir los micrófonos, aquellos médicos, radiólogos o residentes que son llamados como juez a dirimir un conflicto entre el esposo, la embarazada, el tecnólogo y el auxiliar que dicen que no pueden hacerle una radiografía porque su mujer está embarazada. La justificación de esta radiografía es una mujer con un probable diagnóstico de neumonía y se encuentra en la 15ª semana de embarazo. Exaida, ¿tú puedes revisar si alguno da fe de que esta sea una situación que se presenta en su servicio habitualmente? Sí, sí. Tú la has vivido, me imagino. Casi a diario, no solamente con rayos X, sino con otros estudios de imágenes que igual emiten radiación. En mi caso, la mamografía. Perfecto. Entonces, yo quiero pedir la mayor responsabilidad con la información que voy a suministrar, porque sé que muchas personas van a tomar lo que estamos presentando y será un orgullo para mí que pueda servirles de una base muy seria para que puedan, cuidando la vida, la salud y también los aspectos éticos en la atención de nuestros pacientes, tomar una decisión clara, coherente y con mucha autoridad que le diga a la persona encargada de realizar el estudio, sí, hay que hacerlo porque es costo-beneficio. Este estudio va a determinar el diagnóstico de una neumonía, que es una causa de mortalidad. Pero también puede tener la autoridad de decirle al papá, señor, le puedo decir que el riesgo que va a asumir su esposa y su bebé es bajo. Entonces, luego presentaré los documentos en donde soporto esta información, pero la dosis de 1 milisievert
que es el rango típico de una radiografía de tórax estándar, posterior, anterior y lateral, tiene efectos adversos extremadamente bajos. Estamos hablando que los diferentes estudios nos soportan y evidencian que dosis de entre 100 y 200 milisieverts son las que han sido asociadas con un aumento detectable de cáncer. Pero para llegar nosotros a absorber entre 100 y 200 milisieverts, necesitamos 1000 radiografías en un año o 10 tomografías en un año. Estamos hablando de los efectos determinísticos. O sea, cuando nosotros tenemos ese volumen de estudios, sí o sí vamos a tener efectos adversos sobre la salud. Repito, manejo responsable de esta información. No quiere decir ahora que, bueno, ya yo vi en la charla la charla que revisamos, que se necesitan 1000 radiografías o 10 tomografías. No, porque tenemos los efectos probabilísticos. Pero si nosotros somos racionales, escogemos bien a nuestros pacientes, estamos seguros de que ese estudio es necesario y sobre todo en niños, definimos que por ecografía o por resonancia no se puede hacer el estudio y es necesario exponerlo a la radiación ionizante, debemos tomar todas las precauciones que sabemos que existen. Las dosis mayores de 1000 milisieverts, o sea, de un sievert, son las que causan francos efectos deterministas, como la enfermedad por radiación. Que sea esta una oportunidad que yo aprovecho para hacer un homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos las víctimas de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que fueron el experimento vivo y de verdad la palabra más bondadosa sería el más triste que la humanidad supo y realizó sobre la humanidad. Y también decir que en esos momentos tan difíciles nada justifica la guerra, pero mucho menos atentar contra la vida de otro ser humano. En los niños vamos a tener mayores precauciones. Con ellos vamos a estar muy pendientes de que se justifique clínicamente la realización del estudio. Se optimice, debemos estar muy atentos con nuestros tecnólogos de que están utilizando los protocolos de baja radiación para la realización del estudio, porque todas las máquinas actualmente traen esos protocolos. Considerar si existe la alternativa de un estudio que no tenga o que no utilice la radiación ionizante, como lo puede ser el ultrasonido o la resonancia magnética. ¿Por qué con los niños vamos a tener especial cuidado? Ellos son más vulnerables a la radiación que los adultos. Están en un momento de rápida división celular y su mayor esperanza de vida aumenta el riesgo de cáncer tras la exposición. Las dosis seguras para los adultos pueden ser seguras para niños, así que es muy importante que estemos muy pendientes con esos elementos de protección, sus delantales plomados, sus protectores gonadales, etcétera, etcétera. Hay muchas iniciativas, entre ellas la Sociedad Radiológica de Pediatría, tiene la Image Gently, que ustedes pueden consultar y que obviamente presenta muchos documentos y muchos soportes de todo lo que podemos implementar para la protección y el cuidado de nuestros niños, sobre todo en el tema de la exposición a la radiación ionizante. Les comparto algo que se está planeando en Colombia. Esta mañana hablaba con el presidente de la Asociación Colombiana de Radiología y uno de los compromisos éticos que tenemos los radiólogos está basado en el carnet de radiación. Entonces, lo que está planteando en este momento es que los niños así, como tienen un carnet de vacunación, tengan un carnet de radiación en donde se anote en cada momento de su vida qué estudio se le hizo y qué dosis de radiación se le aplicó. Ya se ha vuelto muy frecuente y muy común que todos los niños tengan acceso a un tratamiento médico y por ende, recordemos que la radiografía es una herramienta tan necesaria y tan importante que casi que ningún niño que haya acudido a un servicio de salud se escapa de tener el beneficio que le brinda la radiografía. Porque así como estamos hablando de los riesgos, recordemos que hasta un 30%
de las conductas que se establecen en un paciente pediátrico cambian tras la realización de una radiografía convencional. Bueno, continuamos. Hablamos de la exposición y del embarazo. Entonces, durante las 2 primeras semanas de embarazo, la radiación es un todo o nada. Puede causar la muerte del embrión, pero si sobrevive, por lo general, no hay riesgos a largo plazo. Entre la segunda y octava semana de vida, que es el momento de la organogénesis, la radiación elevada puede causar malformaciones, pero las radiografías convencionales son seguras. Entre la octava y 15 semanas, la radiación alta puede afectar el desarrollo intelectual del bebé. Después de las 15 semanas, el riesgo disminuye, aunque con exposiciones muy altas hay cierto riesgo para el desarrollo intelectual. Entonces, nuevamente, estamos hablando de la dosis de 100 milisievert. Los invito a consultar y a tener en su servicio este artículo de Radiología Diagnóstica de la Embarazada, Consideraciones sobre Exposición y Radiación al Feto, de la revista Médica Clínica Los Condes, que hace una revisión exhaustiva de todos los artículos que existían a la fecha sobre los riesgos de exposición en la embarazada. Y también una publicación de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, Embarazo e Irradiación Médica, en donde corroboran y documentan que exposiciones menores a 100 milisievert no han mostrado un aumento significativo en el riesgo de malformaciones o problemas del desarrollo. Este es un primer bloque en donde he planteado las bases físicas y los riesgos de exposición. Quisiera saber si en este momento hay alguna pregunta sobre esta parte. No, hasta ahora, bueno, sí, hay una pregunta en el chat. No sé, Carlos, si quieres leerla. De todas formas, al final podemos dejar las preguntas al final para no interrumpir porque está súper interesante. Les envío por mensaje de chat el link de este artículo. Bueno, una de las preguntas de una de las participantes es, doctor, tengo una pregunta. Tengo entendido que ya no se utilizan los protectores gonadales en niños. ¿Qué tan factible es el uso? ¿O lo uso o no lo uso? Una pregunta. Nosotros en nuestro servicio lo seguimos utilizando, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que nos pueda brindar protección lo vamos a aprovechar. Y voy a revisar si ha surgido alguna nueva información que lo rebata. Sin embargo, también hemos observado que le brinda a la familia una disminución del grado de ansiedad. Entonces considero que si hablamos de una intervención holística, pensemos que allí también hay un ser humano ansioso, que muchas veces nosotros como radiólogos no estamos acompañando el proceso y que si le damos como esa especie de barrera, la persona puede sentirse protegida y tranquila. Sí, perdón que te interrumpa. En el caso de los pacientes pediátricos, ellos son un mundo especial porque está involucrado no solamente el paciente, sino la familia. Y eso hay que considerarlo. Humanicemos siempre la medicina. Hay que considerar a los familiares de esos pacientes y calmarlos. Así es. Conciencia, con buenas explicaciones. Sí, la información, recordemos, bueno, yo tengo una gran inclinación hacia la parte del consentimiento informado. Yo curso una maestría en bioética y los estudios que nosotros estamos desarrollando es que pese a que en este momento se está orientando la bioética a hablar de lo que va a pasar con la inteligencia artificial y problemas muy complejos, no vienen al caso para resumir, se nos olvidó que nuestro paciente tiene unos principios de autonomía, de respeto, de un consentimiento informado que no es hacerlo firmar un papel. Y por eso el objetivo que hay detrás de ese trabajo, que agradezco a la doctora Exaida me permita compartirlo, es darle herramientas para que usted se acerque sonriéndole a su paciente y le diga, su niño necesita una radiografía
Allá afuera en la calle le están diciendo que si se le toma la radiografía, se va a morir de cáncer y que si su esposa se le toma una radiografía, ahora que tiene 15 semanas de embarazo, a su niño va a salir con una malformación, su niño va a tener un retraso mental, su niño, ese bombardeo que trae de la calle, La nosotros mala tenemos que publicidad. parar un momento y decirle, señor, yo quiero decirle que existen unos riesgos, pero esos riesgos son bajos, pero que es mucho más importante que usted le realice, me autorice, o si está de acuerdo, yo lo he expresado bien, lo autorice, porque si no, muy sencillamente yo no voy a poder definir No lo vas el a poder ayudar. claro. Sí, es Exactamente. la pregunta típica. Mi esposa tiene 15 semanas o 20 semanas de embarazo y le sospechan un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué hago? ¿Le hago el angiotac con contraste con esa dosis de exposición o no? Yo no quisiera porque llamé a mi prima que está en Estados Unidos y ella dijo que eso no se hace. Yo en un tono profesional y espero que sea el mensaje coloquial para afianzar el conocimiento es, bueno, señor, usted debe definir entre una viva irradiada o una muerta no irradiada. Ese es el camino, ese es el mensaje que yo tengo. Sí, sí, Obviamente, este término nunca lo utilizaría. claro. Lo hago entre nosotros para ilustrar a la paciente y decirle, señor, el tromboembolismo pulmonar es la sexta causa de muerte silente en este hospital. ¿Ya? No está en la 10, no es la 15, no es la 20, es de las primeras. Entonces, si no tenemos unas herramientas de juicio, no podremos brindarle un tratamiento que le garantice la vida a su esposa y le doy mi certeza científica de que este es el riesgo real que tiene. Bueno, Eso es lo importante para los pacientes. Cuando tú le hablas con propiedad y con seguridad, el paciente va a colaborar. Y así es lo es. mejor. Bueno, allá en el norte de nuestra Suramérica, en donde se abrazan dos repúblicas hermanas, Colombia y Venezuela, está el Cabo de la Vela en La Guajira, ahí al ladito del lago, hermoso lago de Maracaibo. De mi lago. Bienvenidos. Eh, también hay una obligación histórica que los radiólogos debemos reconocer y es la siguiente. Esto va a ser una sola diapositiva y no los voy a aburrir con este tema, pero muy bien merecido el Nobel que Wilhelm Conrad Röntgen obtiene al descubrir los rayos X. Un hombre de por sí noble y loable, fue un hombre que no patentó los rayos X para que no se usufructuara una sola empresa o él personalmente. El dinero que obtuvo lo donó a la Universidad de Würzburg, en donde era rector. La primera radiografía es de su esposa, de Ana Berta Röntgen. Aquí tenemos el anillo de Berta o la mano de Berta, la amo profundamente. Sin embargo, quiero resaltar que debemos hacer mérito a otras personas que transitaron la senda de la luz visible. Esta senda de la luz visible la tomé del maravilloso texto del español César Pedrosa, quien merece también, y espero que la doctora Exaida me invite a hacer ya otro webinar de estos en donde podemos ser más extensos. Pero desde la antigüedad se conocía la magnetita. Al frotar el ámbar, esta piedra que a veces tiene insectos allí fosilizados, se genera estática. Es tan cierta la influencia de estos conocimientos de la antigüedad que electrón, la palabra griega de donde viene electricidad, significa ámbar. En 1269 ya Peregrino realiza un libro sobre la magnetita y sus propiedades. Torricelli, es secretario, fue a trabajar unos días con Galileo, genera un vacío parcial desde donde se obtiene el barómetro de Torricelli. Y bueno, en el camino, William Gilbert sigue estudiando el magnetismo. El burgomaestre de Magdeburgo crea la primera bomba de vacío en 1672. Sin bomba de vacío no habría hecho ningún experimento Conrad Röntgen. Jean Picard perfecciona el barómetro de Torricelli, siempre mejorando el vacío. Y observa que se genera una luminosidad con el barómetro, que es la fricción del mercurio sobre las paredes de vidrio. Hauksbee genera en 1700 genera los primeros dispositivos generadores de luz eléctrica. Avenolet ya genera un experimento con huevos eléctricos, sobre todo de la difusión. Faraday, un grande de la ciencia,
da las bases de la electromagnética actual. Entonces, quiero que nunca olvidemos que Röntgen llega allá, pero que ya se había avanzado una senda o un camino. Crookes generó los tubos de Crookes sobre los cuales estudiaba Röntgen. Clerk, Maxwell, von Helmholtz, Hertz, Goldstein y muchos otros que se me escapan, pero la idea es, este fue un descubrimiento fruto de un extenso estudio que merece también el reconocimiento de otras personas que estuvieron antes que Röntgen y que él supo transitar muy bien su camino. Bueno, ahora entremos en materia y veamos qué es una radiografía y qué nos puede diferenciar a Lisa Gerardini, la esposa del Giocondo, que fue pintada entre 1503 y 1506. Algunos dicen que Da Vinci trabajó en ella hasta 1517. Entonces, estos conceptos, nosotros los radiólogos tenemos que sentirlos propios. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación óptica de un objeto. Entonces, plasmamos un objeto sobre una superficie en colores o tonos de grises. ¿Está capturada para qué? Para ser vista por el ojo humano. Obviamente uno pinta, uno toma una fotografía para revisarla posteriormente. Puede ser una reproducción de la realidad, la imagen, como lo hace la ecografía, en una instantánea, o una creación artística como una pintura. A diferencia de la pintura, la fotografía capta un instante. Una pintura es el resultado de un proceso más prolongado y está sujeta a la interpretación y al estilo del artista. Tiene una influencia. Entonces, de una forma romántica y uniendo lo que es una imagen a una radiografía, a una fotografía, digamos que una radiografía es una fotografía de la anatomía del paciente. Yo me hice me dan la oportunidad de compartirla. Esta es mi definición de una radiografía. Y digo que la radiografía se convierte en un acto de realismo mágico. Es una danza de sombras y luces, donde el cuerpo humano se convierte en el lienzo y los rayos X en el pincel. Es una ventana mágica que revela lo que está oculto a simple vista, transformando lo visible en una obra maestra visible. Es Macondo bajo la piel. Sin embargo, esta sinfonía de diagnóstico y descubrimiento no estaría completa sin el acompañamiento de los médicos no radiólogos. Ellos son quienes interpretan este arte en el contexto clínico del paciente, fusionando la imagen con la historia y el examen físico. Juntos, radiólogos y médicos de otras especialidades orquestan una melodía holística de cuidado, garantizando que cada paciente reciba una atención informada y precisa. Bueno, uno de los ríos más importantes de Colombia, esta es la orilla sobre una población que se llama Mompox, los invito a conocerla. Bien, entrando en materia entonces, una proyección radiográfica, ¿cómo llega a nosotros una imagen radiográfica? Y eso es lo bonito. Bien, las proyecciones radiográficas nos definen cómo interactúa, qué posición ocupa el cuerpo humano al enfrentarse al tubo de rayos X. Nos vamos a enfrentar al tubo de rayos X o al equipo de rayos X de pie, en bipedestación o acostados en decúbito. Si estamos en bipedestación, obtendremos radiografías frontales y laterales. Las radiografías frontales podrán ser antero-posteriores o postero-anteriores. Por definición, en una radiografía antero-posterior, el rayo incide al paciente desde su porción más ventral. La espalda se encuentra adosada al chasis. Por el contrario, en una proyección postero-anterior, el rayo incide desde la región dorsal del paciente con el tórax, su porción anterior, adosada al dispositivo de registro de la imagen. Esto tiene unas implicaciones muy importantes. Una radiografía frontal también se puede obtener en decúbito. Generalmente en aquellos pacientes que su condición clínica no les permite adoptar la posición en bipedestación, que sería la ideal. Este es el paciente politraumatizado o críticamente enfermo en las diferentes unidades de atención. Quiero que recuerden que debido a que tenemos la responsabilidad de reducir la dosis de radiación,
Muchas de las preguntas que tenemos en la atención del paciente pueden solucionarse con una radiografía en decúbito lateral, sobre el mismo lado del paciente, sobre el mismo lado que sospechemos un derrame pleural o sobre el lado que sospechemos un neumotórax, ¿vale? Las radiografías anteroposteriores, en donde el haz incide anteriormente al paciente, van a generarnos la magnificación de las estructuras. Recordemos que como hacemos parte del espectro electromagnético, las propiedades ópticas rigen los rayos X, de tal manera que aquellas radiografías anteroposteriores, las estructuras que estén siempre anteriores, se van a magnificar. Por definición, las radiografías anteroposteriores, las radiografías que tomamos en la UCI, van a estar magnificadas. Ampliamos el volumen de la silueta cardíaca. ¿Cómo se toma entonces una radiografía estándar postero-anterior en bipedestación? El paciente se encuentra de pie. En 1912 también se tomaba de pie. El tórax está en contacto con el dispositivo receptor, en este caso el chasis, el paciente lo abraza, ya no es así. Y la distancia foco-película, que es estándar en todo el mundo, es de aproximadamente 180 centímetros cúbicos. Se utilizan unos parámetros del equipo, que es en lo que se especializan nuestros tecnólogos, en el kilovoltaje, que yo lo expreso como la fuerza de los rayos X, y miliamperio segundo, que traduce la corriente que circula en el circuito y el tiempo que dura la exposición. De tal manera que, aunque no es nuestra responsabilidad ir donde un tecnólogo y le dices, hola, ¿cómo estás? Quiero una radiografía de tórax con 125 kV y 20 miliamperios segundo. Cuando evaluemos un criterio de calidad, que en el caso es el de penetración, podremos determinar si las dosis y las cantidades en los parámetros de kilovoltaje y miliamperaje fueron aportados de forma óptima para el paciente. Porque aunque estos datos son estándar, la distancia no varía, pero sí varían los parámetros del equipo. Y aunque son estándar, el tecnólogo en su experiencia determina, de acuerdo a cada paciente, la cantidad que les va a aplicar. Si es un paciente obeso de gran contextura, tendrá que aplicar una dosis mayor. El haz debe estar centrado a nivel de la séptima vértebra cervical. Deben establecerse unos límites de la colimación buscando que se reduzca la exposición innecesaria en otros órganos y, en caso de ser necesario, utilizar el delantal de plomo para proteger áreas del cuerpo no evaluadas. De forma práctica, eso es lo que vemos en nuestro día a día. Entonces observamos el tubo de rayos X a 180 centímetros del paciente. Miren cómo incide el rayo en la parte posterior. Aquí tenemos la altura de la séptima vértebra cervical, incluyendo todas las estructuras que deben ser evaluadas del tórax. Es nuestra famosa frase, tome aire, no respire, bote el aire. Entonces, ¿eso qué significa? En una apnea tras una inspiración profunda. Para generar cualquier imagen de rayos X, cualquier imagen médica, vamos a necesitar un generador, un dispositivo biomédico que aprovecha la energía eléctrica para generar una fuente física. En lo que estamos revisando hoy, lo que nos genera este tubo es unos rayos X. Esos rayos X inciden con el paciente. Esta incidencia va a generar una interacción, y en este caso el principio físico es la atenuación de los rayos X por el cuerpo humano. Se tiene un detector receptor y luego una imagen que va a ser visualizada. Ya no se utilizan las placas en la mayor parte del mundo. Por ahí todavía quedarán algunos remanentes. Y un sistema de visualización que nos lleva al siguiente punto,
y es la digitalización de la imagen. Ese es un tema también en el cual los ingenieros a veces nos echan bastante tierra. Entonces, por eso traje a colación la importancia de determinar que la imagen digital es la representación de la imagen en una forma particular, en donde al valor de gris se le asigna un valor numérico. Siempre me fue muy difícil entender el término de píxeles. ¿Qué son los píxeles? Traté de buscarme la forma más fácil para asimilarlo y considero los píxeles. Llevo esta imagen acá y convierto esta imagen en un rompecabezas. Cada pieza de este rompecabezas es un píxel. Dijimos que le habíamos asignado un valor numérico. En el proceso de codificación, mediante los algoritmos que tienen nuestros equipos, a cada píxel se le asigna un valor y una profundidad. Luego de esto, para definir la estructura de la imagen digital, es importante darle un valor en bytes. También me echaban tierra con los bytes, Exaida, no sé a ti. ¿También? Bueno, ¿cuál es el famoso? ¿Ah? ¿Te acuerdas de Mari? Bueno, vamos con el cuento de los bytes. Entonces, imaginemos que la imagen radiográfica es un paquete y ese paquete necesitamos enviarlo por correo. ¿Me llevan la idea? El tamaño de bytes en la imagen es el peso de ese paquete, ¿verdad? Determinar el espacio necesario. Si nosotros conocemos qué cantidad de bytes tiene una imagen, sabemos cuánto pesa, qué volumen ocupa. Y si nuestro sistema de almacenamiento, yo he sido partícipe silencioso, invitado de piedra a las reuniones de mi servicio, en donde nos preguntan qué cantidad necesitamos de nosotros de capacidad de almacenamiento para las imágenes, y yo solo hacía silencio. Hoy, gracias a esta charla, vine a averiguar qué es esto y les puedo decir. Los bytes son el peso que tiene la imagen. Por eso, cuando estos sistemas ya se llenan, es necesario que los ingenieros es cuando los ingenieros llegan y nos dicen, doctor, hoy en la tarde vamos a hacer el backup, el sistema está lleno. Entonces ya sabemos que fue por eso. Pero ahora que también somos responsables de la teleradiología, tenemos que saber que a mayor cantidad de bytes, menor será la velocidad de transferencia. Entonces, no solamente tienen un impacto en el almacenamiento, sino que también tienen un impacto en la velocidad a la cual se va a transferir. Y por encima de esto, inciden en la calidad de imagen. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque muchos software que nos van a ofrecer, nos van a decir, doctor, mire, ahora que usted está haciendo teleradiología, yo le puedo ofrecer este. Él le disminuye los bytes, pero del resto no le afecta la imagen. Nosotros ya vamos a poder decir, espera un momento, si tú me reduces la cantidad de bytes que tiene mi imagen, obvio que sí va a afectar la calidad. De forma general, tomé esta gráfica del maravilloso libro de radiología básica de los españoles, del cura Rodríguez y sus colaboradores, lo recomiendo mucho. Y miren el peso total de una radiografía simple, de la fluoroscopia, de las mamografías de la doctora Exaida, de una tomografía y de una resonancia. Mientras que la radiología general tiene 12 megabytes, un megabyte son 1024 kilobytes. Miren, aquí tengo el machetico. Y una resonancia tiene 512 kilobytes. Un kilobyte son 1024 bytes. Entonces, esos datos espero que les sean de utilidad para su día a día, porque la idea de uno revisar en los textos y encontrar en el primer capítulo lo básico de la radiología y le planteen esto y tú quedas en el aire y la pregunta es, ¿esto para qué me sirve en el mundo real? Pues ya sabemos que en el mundo real hay unos píxeles, son los pequeños piezas de rompecabezas que conforman la imagen, tienen un valor numérico, nos permite que podamos modificar la imagen a las necesidades que nosotros tengamos y cómo se envían, cómo se almacenan y cómo se puede modificar su calidad. Hay unos conceptos en los cuales no voy a perder tiempo porque estamos en la mitad de la charla, pero también como radiólogos debemos tener claros qué es la resolución.
La resolución es la capacidad de un estudio de imagen diagnóstica de diferenciar dos objetos distintos y distinguir detalles finos. La resolución en una radiografía de tórax es la que nos permite definir una línea de Kerley cuando hay edema pulmonar. El contraste es quien nos permite diferenciar o encontrar dos objetos como distintos. El ruido son las variaciones aleatorias no deseadas. Y los artefactos son aquellos que no son causados por el paciente ni representan la anatomía o fisiología. Esto es muy habitual cuando los chasis ya están deteriorados por el tiempo. Entonces, ya nosotros tenemos un conocimiento de un equipo de rayos X que genera la energía necesaria para la interacción. Tenemos un fenómeno físico, que es la atenuación de rayos X por el cuerpo humano, y tenemos un sistema de adquisición, un detector, receptor, con un sistema de visualización que son nuestras pantallas digitales. Esta interacción de los rayos X y la atenuación que se genera en el cuerpo humano va a darnos las 5 densidades básicas que son la base de nuestro trabajo. La primera, aire, grasa, agua o tejidos blandos, calcio y metal. Y las podemos observar. En el proceso de interpretación de la imagen, hay unos factores que son fundamentales y que no podemos dejar pasar por alto. Deben hacer parte de nuestra lista de chequeo. La identificación del paciente es fundamental. Y ahora que en la mayoría de nuestros hospitales tenemos la disponibilidad de los sistemas PACS-RIS, también es fundamental revisar la fecha del estudio. Yo les cuento una anécdota que me ha llevado a ser más exhaustivo en esto. En algún momento realizamos un estudio y se nos hace una solicitud de drenaje de una colección pleural, de un derrame pleural. Nosotros valoramos el paciente, lo revisamos, ecografía, respondimos la interconsulta. No hay líquido. El colega imprime el reporte, lo trae al servicio de radiología y dice, miren, ustedes cómo me van a decir que el paciente no tiene derrame pleural si en su servicio nos han diagnosticado el derrame pleural por tomografía. Entonces revisamos y el estudio había sido reportado hace 2 años en una hospitalización previa que tuvo el paciente. Entonces, hoy más que nunca con estos sistemas de almacenamiento es fundamental ser muy cuidadosos en nombre, identificación, fecha de realización del estudio. Siempre se nos manifiesta la importancia que tienen los criterios de calidad para una radiografía de tórax. Pero yo tengo que abrir mi corazón y decir, los errores, las dificultades que he presentado en mi ejercicio han sido muchas veces por no tener el valor, por no tener la disposición de enfrentar ese momento en donde uno dice, lo siento, esta radiografía no cumple con los criterios y me la tiene que repetir. Porque al comienzo nosotros pensamos, el servicio está lleno, el tecnólogo tiene 75 pacientes en fila, pero desafortunadamente, casi que a ruego, abro mi corazón y expreso esta situación, porque considero que debe aportar un valor y que muy seguramente esa situación no me ha ocurrido a mí, sino que puede ser algo del día a día. Entonces, vamos a continuar con los criterios de calidad, cuáles son los que se deben evaluar, cuáles son los criterios de calidad de una buena imagen y, fundamental, debemos tener un sistema de evaluación, el nuestro, el que más nos guste, el de afuera hacia adentro, el de adentro hacia afuera, el de arriba hacia abajo, pero ese debe ser sagrado como el Padre Nuestro. Debe ser una lista de chequeo en que nosotros no podamos dejar que se nos pase por alto la evaluación de la vía aérea, de los huesos, de la silueta cardíaca, del diafragma y de todo lo demás.
Comencemos entonces. ¿Cómo debe ser una radiografía mínimamente aceptable? Pues si uno arma una fiesta, uno quiere que la gente que más quiere y la gente más importante para uno esté en la fiesta. Y en la fiesta del tórax hay unos invitados que no pueden fallar bajo ninguna circunstancia. Son los ápices pulmonares y los ángulos costodiafragmáticos. Nuestras radiografías deben contar con la presencia de estas estructuras y sencillamente, si no están incluidas, debemos levantarnos de donde estamos, hablar con nuestro tecnólogo y pedirle que de verdad se incluyan esas estructuras. ¿Por qué? Porque hay unos datos que me gustan y son bien bonitos y como que nos reafirman que eso no puede faltar. Para que se genere la obliteración del ángulo costodiafragmático lateral, ¿quién recuerda cuánto se necesita por ahí de rapidez? Exaida, ¿quién revisa en el chat? ¿Quién nos pone? ¿Cuánto se necesita para que se oblitere el ángulo costodiafragmático lateral en la radiografía frontal? Pueden escribir en el chat, los leemos. Por favor, vamos a ponerle así porque se duermen después de 50 100 minutos. ml, 100 Esto apenas ml, es que está poniendo bueno, mi hermana. 100 ml, 10 cc, escriben por Zoom. A ver, Ajá. si están en YouTube, también pueden escribir en el chat. 100, 100. La mayoría dice que 100. No hay inconveniente, tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, así aprendemos Claro, esto todos. no, quiero que entiendan que esto no es un examen. La idea aquí es No. que todos salgamos con algo aprendido. Por eso digo, Por favor. diviértanse y aprendan algo nuevo. Bienvenido, que eso nos hace felices a todos. Es más, 150, Xaira y yo fuimos 100, residentes también y también nos tocó leerlo y aprenderlo. mucho. Xaira, Entre un 100 y 150. reconocimiento. Quiero hacerle un reconocimiento a la doctora Mónica Márquez con su neumonía Copacy que nos enseñó para colimación, penetración, inspiración y simetría. Bueno, ¿quién da más? Para que se oblitere el ángulo costodiafragmático lateral en la proyección frontal, se necesitan, óigase bien, entre 175 y 350 cc, y eso es un poco de agua. ¿Oyeron? Creo que estoy teniendo problemas con mi audio. A ver. Bien. Ahora sí. Ya los escucho. Mira, hablan entre 100 y 200. Bueno. Algunos hablan de 10 y 20 en ultrasonido. Vale, entonces mira, para que quede ahí anotado en el acta, los laterales se obliteran con 175 a 350. Eso es un poco de agua. ¿Y por qué? Porque miren todo lo que yo necesito llenar del receso posterior para que se me llene el lateral. ¿Sí lo ven? O sea, miren la altura en donde está el diafragma acá. Entonces, por eso, y de paso, no puedo yo permitir que no evalúe esta área. Y de paso, miren la importancia que tiene la radiografía lateral. O sea, yo soy colombiano, costeño, exagerado, estoy hablando de que se me está quedando el 20% de la evaluación radiológica si yo no le tomo una radiografía lateral al paciente. Entonces, miren, siempre que lo permita la condición del paciente, la lateral. Bueno, para que se llene el receso posterior, ¿quién da más? A ver, para que se llene este receso de aquí, ¿quién da más? Ya dijimos que el de frontal entre 175 y 350. Veamos el posterior. ¿Quién dijo yo? A ver, escriben 500, 75, 75 desde YouTube, 300. Listo, 75. Ganó. Bien. Felicitaciones a los que respondieron bien. En una radiografía lateral en decúbito. ¿Cuánto? Lateral en decúbito. Lateral en decúbito a la 1, lateral en decúbito a las 2, 110. En YouTube pueden escribir 50, que lo estamos leyendo. 50. Bueno, aquí hay que hacerle un reconocimiento especial a su majestad la ecografía, porque ella a partir de 5 centímetros cúbicos puede detectar un derrame pleural. Entonces, observamos por qué una radiografía mínimamente aceptable debe incluir los ápices pulmonares y los ángulos costodiafragmáticos. ¿Por qué? Porque cuando se me oblitera este puntico,
ya hay un derrame de entre 150 y 375. Y eso es importante, no es poca cosa. Y en esta, porque ya voy a tener 75 y yo voy a poder seguir evaluando a mi paciente. Bueno, esto también hace parte de nuestro día a día, aunque para el ejercicio de nosotros los contemporáneos, la digitalización de la imagen nos ha permitido que podamos manipular y mejorar las características. Sin embargo, recordemos que aquí lo que estamos haciendo nosotros es determinar si el tecnólogo suministró la dosis adecuada al paciente de aquellos parámetros que hemos hablado del kilovoltaje y del miliamperaje. La penetración hace referencia a la adecuada exposición a los rayos X en criterios técnicos de dosis administrada respecto al KB y al kilovoltaje. ¿Cómo lo vamos a evaluar? El espacio de los discos intervertebrales debe observarse a través de la silueta cardíaca. Aquí podemos observar una radiografía sobreexpuesta. Aquí podamos observar quemada, también le dicen acá en Colombia, o dura. Aquí podemos observar una radiografía subexpuesta o blanda. ¿A qué nos lleva esto? Hombre, una radiografía sobreexpuesta, pequeñas opacidades, sutiles opacidades, van a pasar desapercibidas y vamos a dejar de detectar o de diagnosticar la enfermedad que está allí. Mientras que en una radiografía subexpuesta, cualquier cosa que veamos acá nos puede parecer enfermedad del intersticio. Y esto pasa en la vida real y esto pasa en TNT. Entonces, de allí la importancia de determinar que haya una buena exposición a los criterios radiológicos. Ni hablar de la rotación nos genera un dolor de cabeza todos los días, la rotación nos magnifica, nos muestra estructuras de mayor tamaño al que realmente es, nos genera una asimetría en la visualización del parénquima pulmonar. Recordemos que las clavículas, las cabezas claviculares, son estructuras anteriores. Las apófisis espinosas son estructuras posteriores. El criterio se evalúa cuando hay una equidistancia entre las cabezas claviculares y las apófisis espinosas. También podemos determinar que hay rotación. Esto nos determina que hay una adecuada simetría. Mientras que cuando observamos que una de las cabezas claviculares se acerca más a una apófisis espinosa, entonces tendremos un estudio que se encuentra rotado. ¿Qué implica tener un estudio rotado? ¿Por qué es importante saberlo y por qué hay que exigir que esté simétrica la proyección? Porque esto nos lleva a una interpretación complicada. Una rotación puede distorsionar la apariencia de las estructuras torácicas, lo que puede dificultar una correcta interpretación de la radiografía. La apariencia engañosa del tamaño cardíaco. Si el paciente está rotado, el corazón parece artificialmente magnificado o disminuido de tamaño. Los hilios pueden aparecer más prominente en el lado que se encuentra más alejado del chasis. Y la posición relativa de las estructuras también se verá afectada. En niños, ¿qué hacemos en niños? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién da más? ¿Cómo se evalúa la rotación o la simetría en los niños? A ver, quienes están conectados en YouTube pueden participar, los estamos siguiendo igual. No crean que están olvidados. Nosotros estoy dirigiendo esta charla a radiólogos generales. Hay ¿verdad? radiólogos generales, hay especialistas, hay otras especialidades también. Bueno, pero el yo creo grueso que son si médicos hay, radiólogos en formación. ok, y si hay un radiólogo especialista en pediatría sería maravilloso, porque nosotros nos formamos como radiólogos generales, pero Así cuando es, llegamos a los hospitales tenemos que enfrentar todo. a todo. Así es. Entonces, quise que cuando tomáramos cada tópico, el que afectaba a un niño, también pudiésemos irnos con un principio claro de qué es lo que le vamos a pedir para que cumpla con un criterio de simetría en una proyección frontal. ¿Quién dijo yo? ¿Quién da más a la 1? ¿Quién da más a la 2?
Están tímidos. Tan tímidos, pero sin miedo. Bueno, por lo Depende menos. si es acostado o parado y la edad. Responden por acá. ¿Ese es colombiano o venezolano? Ese lo Venezolano, venezolano Ah, en no, Perú. Venezolano en Perú. mejor dicho. Alguien Bueno, más dice que los hace acostados. pues miren, de pie y acostado, lo importante que hay que tener en cuenta es que en los niños el tórax es más flexible. Entonces, nosotros podremos observar una equidistancia. Les voy a mostrar algo. Esta radiografía es simétrica, no está rotada. Esta radiografía es asimétrica, está rotada. Si ustedes pueden observar, similar a los adultos, las cabezas de las clavículas son similares y son equidistantes a la apófisis espinosa. Lo ven aquí y lo ven aquí. Sin embargo, en los niños nos vamos a apoyar en otra estructura, que son los arcos costales. Entonces, acostado o en bipedestación, los extremos proximales, los cartílagos costales de los arcos anteriores, deben ser equidistantes a las líneas paraespinales. Miren la diferencia que existe. Arriba no había ninguna diferencia, había equidistancia. Sin embargo, miren cómo está rotado este paciente. No sé si me pueden seguir. Obviamente los arcos costales anteriores tienen muchas limitaciones y por eso les transmito este importante fundamento de la valoración de la rotación en los niños. Miren cómo se ve la silueta cardíaca aumentada de volumen. Aquí se ve el extremo del arco costal y miren dónde está el otro. Mientras que aquí hay equidistancia. Bueno, estas radiografías nos muestran más el ejemplo de lo que puede ocurrir en una rotación. Es claro, miren aquí dónde está el extremo de esta costilla. Miren dónde se encuentra el otro acá. Entonces, y miren el efecto que genera de la magnificación sobre la silueta cardíaca. Voy a hacer una pregunta y es, ¿alguien podría decirme en sus conocimientos básicos qué patología se refleja de forma general en esta radiografía? Solo quiero que me respondan un patrón, alveolar o intersticial, uno de los dos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Bien, tengo miedo. La atención. No, la idea es que Intersticial, la idea es intersticial, que tengo, alveolar, intersticial, alveolar, esas han sido las respuestas. la respuesta. Me agrada que me hagan esas respuestas. Ahí intersticial y alveolar. Bien, los felicito. Fue lo mismo que yo vi siempre. Alguien menciona también el derrame pleural. Perfecto. Esta persona se encuentra en la charla, es una médico que trabaja conmigo, enamorada de la radiología, y tomamos la decisión de hacer nuestras imágenes, no las copiamos. Si ustedes observan, esta radiografía fue tomada el 9 de septiembre a las 7:50. Y si ustedes observan, esta radiografía fue tomada el 9 de septiembre a las 7:43. 7 minutos de diferencia, misma paciente. Entonces, ¿dónde nos equivocamos? Los que respondieron alveolar intersticial tienen el derecho a resarcir su falta. ¿Cuál fue el error? La falta de inspiración, está poco inspirada, la falta de inspiración. Ok. La rotación. Absolutamente de acuerdo. Gracias. Esperaba que luego de 65 minutos de presentación estuvieran dormidos, pero veo que están más despiertos que nunca. Entonces, miren, esta es una radiografía pobremente inspirada y rotada. Nos hace considerar, y si yo no evalúo los criterios de calidad, o si esta radiografía
me la presentan a mí sin esa evaluación, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay un borramiento iliar. ¿Cuál es la definición de borramiento iliar? La pérdida de definición del contorno de las estructuras broncovasculares que hacen parte del hilio pulmonar. ¿Y qué veo aquí? No lo tengo definido, pero le pedimos a la paciente que haga el ejercicio de tomar una inspiración profunda y una apnea. Hay una equidistancia, ahora sí, de las cabezas claviculares y miren cómo no hay patología en esta paciente. Afortunadamente, esto es un ejercicio académico y nosotros podemos definirlo, pero les aseguro que hace parte de nuestro día a día en nuestros centros y muy posiblemente estamos nosotros sobrediagnosticando casos que no son. Ahora, si esta mujer tiene fiebre, tiene tos, tiene escalofríos, tenía un poquito de esputo por ahí hace unos días, pero sí, pero no, entonces se le viene el diagnóstico de una neumonía intersticial que se las pela. Y vamos a comenzar nosotros con una serie de intervenciones. Primero, que si yo repito que se cumpla la radiografía con los adecuados criterios de calidad, voy a acumularle 0.2 milisievert. Y dijimos que para que le regenere yo un riesgo, un daño real documentado, necesito 1000. O sea, le faltan 998 todavía. Tengo cierto margen para que en el resto del año no le hagan las 998. Y sí estoy realizando un ejercicio adecuado. Créanme, yo he visto peores. Yo he visto radiografías en pacientes normales que al no cumplir el criterio de verdad evidencian situaciones preocupantes. Pero si uno viene, se acerca, determina, revisa sus criterios, lo va a encontrar. No menos ocurrió con la lateral. En la lateral hay una cantidad de alteraciones que me llevan a mí a pensar que existe una patología allí. Bueno, miren, el espacio claro retrocardíaco, que es una de las hallazgos, de los signos radiológicos, de las características que debe tener una radiografía lateral, no se encuentra. Ella inspira adecuadamente y miren cómo su espacio claro retroesternal y su espacio claro retrocardíaco son evidentes. Una correcta inspiración necesita de entre 5 y 6 arcos costales anteriores, los curvitos, que lleguen hasta el hemidiafragma, que son más difíciles de evaluar. Entonces tenemos bajo la manga los arcos costales posteriores, más horizontales, debemos tener entre 9 y 10. El noveno arco, o podemos tener entre 9 y 11 espacios intercostales. Siempre debemos tener un as bajo la manga para poder confirmar que se cumple con este criterio. Arcos costales anteriores, costillas posteriores o espacios intercostales posteriores. Para garantizarnos y para tener nosotros la certeza de que esa radiografía está adecuadamente inspirada, el ángulo costodiafragmático debe terminar en pico de pájaro. Bueno, Exaida, continuamos con 99 a nivel de Zoom. Creo que esto está bueno. A nivel de Zoom estamos sobre los 50. Ah, no, aquí tenía. Lo que yo puedo ver, pero Vale. entran y salen, están como entre 60 y 70. Perfecto. Bueno, llegó el momento, vamos 70 minutos, llegó el momento para que no se nos aburra la gente. Si hay alguna pregunta, esta corrobora la disposición, esta imagen corrobora la disposición que tienen las costillas posteriores, que es mucho más horizontal, y los arcos anteriores, que son mucho más curvos. Hay un aspecto que genera mucha duda y que también es muy desafiante. Yo tomé esta frase del libro de pediatría del doctor Swiss-Chuk, que si bien muchos aspectos de la medicina son científicos, juzgar el grado de inspiración de una radiografía de tórax en un niño no está en esta categoría y probablemente nunca lo estará. Entonces también considero que los radiólogos debemos ser conscientes de las limitaciones que tenemos. Y este sería uno de los casos más importantes para apoyarnos mucho del pediatra o del clínico que está viendo este paciente, de revisar esa historia clínica ahora que tenemos el acceso a las historias sistematizadas para emitir nuestros conceptos radiológicos.
Sin embargo, la única anotación que quisiera manifestar en esta presentación sobre el grado de inspiración en los niños es que consideremos que hay una adecuada inspiración cuando el diámetro longitudinal es mayor que el diámetro transversal. ¿De acuerdo? Aquí podríamos pasarnos toda la noche hablando sobre qué sí y qué no, pero no hay nada concreto en nuestra literatura excepto eso. Que nos preparemos, que siempre habrá esa limitación, que nos apoyemos en la clínica del paciente y que si contamos con la fortuna de que el diámetro longitudinal, como en este caso, es mayor que el transverso, el paciente tendrá una adecuada inspiración. La proyección lordótica, bueno, tenemos muchos pacientes en nuestros hospitales que sencillamente no pueden estar ni de pie ni acostados, así que tomamos la radiografía en una posición semidecúbito o sentado, y eso nos va a llevar a que se presente la posición lordótica. La posición lordótica va a magnificar las estructuras inferiores, es mucho más frecuente en los niños. Cuando le levantamos los bracitos, va a salir del campo de la proyección las clavículas y podemos determinar que esa radiografía se encuentra en posición lordótica. El postprocesamiento de la imagen, como decía anteriormente, es una maravilla para nosotros, puesto que nos va a poder permitir, de acuerdo a la digitalización, manipular la imagen, y eso también puede llevarnos a que no haya más exposiciones innecesarias. Los artefactos. Es muy habitual que confundamos y se nos presenten en los estudios estos artefactos. Aquí en este caso podríamos hablar de un aumento del tamaño o de una masa mediastínica. Aquí también podemos hablar de una opacidad a nivel de la región superior del pulmón derecho. Los artefactos son un problema relevante en radiología pediátrica y en radiología en general. Fuente de errores diagnósticos, estructuras extratorácicas que simulan patología torácica, y de allí la importancia de la proyección lateral. ¿Qué tenemos? Chupete, ropa, pelo, pliegues cutáneos en los recién nacidos, dispositivos biomédicos en la UCI, bandas de match, que ahorita las explicaremos. Aquí tenemos unos ejemplos. Esta paciente no se visualizaba porque la mayoría de nosotros nos confiamos en el pezón contralateral. Pues en esta paciente no observábamos el pezón contralateral, considerábamos que había una lesión focal en la zona inferior del pulmón izquierdo, y al realizar la radiografía lateral encontramos que correspondía con el pezón. Aquí también este es un dispositivo, estas cositas que toman las nenas para atarse el cabello, no correspondía a una calcificación de los tejidos blandos de la región cervical. Bueno, en nuestro ejercicio nos fue muy importante determinar la importancia de la radiografía lateral. Miren que esta imagen ovalada, radioopaca, que se proyecta en la línea media, en la tráquea, en la unión cérvico-torácica, nos podría simular, o podríamos decir que existe un cuerpo extraño en la vía aérea. Sin embargo, miren dónde se encuentra ese cuerpo extraño. Entonces, esta imagen que sirva para afianzar nuestra obligación de estudiar una estructura tridimensional como lo es el cuerpo humano en 3 dimensiones, no en una y no en 2. Si tenemos una radiografía frontal, lo estamos evaluando en una sola, no estamos evaluándolo en las 3 dimensiones. Esta paciente es un caso muy, muy chévere porque en retrospectiva es que se identifica la neumonía. ¿Ya? La paciente, esta radiografía inicialmente sale como normal, pero tiene síntomas respiratorios, tiene leucocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda, y miren cómo en la lateral podemos encontrar que los cuerpos vertebrales inferiores se encuentran más opacos.
¿Quién recuerda la regla de la evaluación de la densidad de los cuerpos vertebrales dorsales inferiores? A la una, deben ser, ahí va la pregunta, ¿opacos o lúcidos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué salió, Exaida? No han respondido todavía, lo están pensando. Lo están ¿Cuántos pensando. tenemos? ¿Cuántos tenemos? Opacos, ya empiezan a responder. Opacos, en YouTube también pueden escribir en el chat. Opacos, opacos, opacos. La mayoría dice que opacos. Pues no. Tengo mayor densidad y atenuación de los tejidos en la parte más superior del tórax. Tengo el hombro, tengo la articulación glenohumeral, tengo los tejidos blandos del brazo y ellos se suman. En la parte inferior solamente tengo tejidos blandos de la pared torácica, pulmón y vértebras. Entonces, a medida que descendemos, sigamos la línea roja, a medida que descendemos en la columna vertebral, ponle tú T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, los cuerpos vertebrales inferiores tendrán menos densidad, serán radiolúcidos. Los de arriba son radioopacos, los de abajo son radiolúcidos. Si hacemos la comparación de mi modelo de experimentación con, ojo que la hice firmar el consentimiento informado, con respecto a la patológica, observamos que acá los cuerpos se encuentran más radioopacos. Aprovechemos el tiempo porque nos está corriendo una radiografía lateral en donde tenemos un espacio claro retroesternal, un espacio claro retrocardíaco. Ellos no nos pueden faltar. Tenemos entonces un diafragma derecho claramente definido y un diafragma izquierdo que no se define claramente debido a ¿qué? A que hace silueta con el corazón, ¿vale? Entonces esa es la clave que debemos tener para identificar en dónde se encuentra el derrame o la patología en la lateral. El diafragma que vemos completico es el derecho, está solito. El diafragma que no vemos completico es el izquierdo. Signo de la silueta, siguiendo a Felson, dos estructuras de igual densidad que se encuentran en contacto, borran sus contornos. Este niño sí se tragó la moneda real, la tenía en el esófago y aquí tenemos claramente la localización, a diferencia del ejemplo. Hay una imagen muy linda del libro de Pedrosa, la tomé de allí, tuve que tomarle foto porque de verdad busqué el estudio y no lo pude encontrar, en donde se invita a estudiantes de medicina a que revisen una imagen radiográfica. Y estos puntos son los puntos en donde se presenta el mayor número de, lo llaman los puntos ciegos. Aquí es donde habitualmente quisiera que le tomaran una foto, porque esa es la imagen que debemos poner allí cuando estamos leyendo una radiografía de tórax y nos dice, hey, recuerda que la mayoría de los radiólogos pasan por alto las lesiones que se encuentran localizadas en estas áreas. En el libro del cura hay una referencia y dice que un porcentaje muy elevado de nódulos pulmonares, y estoy hablando de más del 50%, pasan desapercibidos en la primera radiografía. Oh, sorpresa, en retrospectiva se busca la imagen y en retrospectiva se encuentra que el nódulo era evidente. Entonces, una enfermedad pulmonar, un cáncer pulmonar que pudo ser detectado precozmente, perdimos un tiempo valioso. Y no sé cómo estén en otros países, en Colombia nuestros sistemas de archivo almacenan por ley hasta 25 años las imágenes. Entonces uno regresa y encuentra que allí estaba la lesión. Estamos hablando de lesiones evidentes, no la lesión esa que sí parece, pero no. El nódulo está allí y estas son las áreas o puntos ciegos. Ahí está el inspector Gadget
Entonces, ese estudio está en el libro del doctor Pedrosa. No creo que sea de antes del 85. Este es un artículo de Chest del 2023 en donde nos habla de cómo podemos reducir los errores en la radiografía de tórax. Y si nos regresamos, nos daremos cuenta que esos puntos en donde fueron citados estudiantes de medicina para determinar dónde se les pasaban por alto las lesiones es exactamente el mismo que reporta Chest en el 2023. Ápices pulmonares, regiones paravertebrales superiores, miren, ilios pulmonares, los dos, el área retrocardíaca fundamental y los semidiafragmas nos los ponen allí porque toda el área que tenemos ciega posterior a ellos. ¿Qué recomendaciones extracta este artículo? Hombre, revise, verifique los datos del paciente, nombre, edad, sexo, fecha y presencia de una radiografía, la presencia de la radiografía lateral. No olvidemos que nuestros patrones radiológicos cambian de acuerdo al grupo de edad del paciente. Calidad de la imagen, no, perdón, patrones radiológicos no, las patologías que podemos diagnosticar con esos patrones. Calidad de la imagen, acabamos de revisar exhaustivamente los criterios de calidad. Identifiquemos y siempre en nuestros reportes, si nos toca ya hacerlo, hagamos una anotación de acuerdo al criterio de calidad o de los criterios de calidad que no se han cumplido. También tenemos que cuidar nuestra situación médico-legal. Observar con antecedentes clínicos y revisar posteriormente con los mismos. Evaluar la simetría y anormalidades en los volúmenes pulmonares. Escanear los pulmones de vértice a diafragma. Atender las áreas oscurecidas por las costillas y las clavículas. Comparar con imágenes anteriores. Y siempre que podamos enfatizar las áreas, tener la radiografía lateral y enfatizar en sus áreas oscurecidas. Ya tenemos claro que no se nos puede dejar, no podemos dejar de evaluar la pleura, tráquea y bronquios, ilios, mediastino y silueta cardíaca. Bueno, voy a acelerar un poquito. Creo que aquí quería revisar estructura a estructura. No vamos a poder por temas de tiempo, pero recordar, si vamos a enfrentar una radiografía, y esta fue una enseñanza del doctor Mario Borín, burbuja gástrica a la izquierda, ápex cardíaco a la izquierda, ilio pulmonar izquierdo más alto que el derecho, callado de la aorta, línea venosa, aurícula derecha. No es porque sea evidente, pero quiero pasar a las siguientes diapositivas porque vamos a tener referencias de esta imagen anatómica de las líneas que no se nos pueden pasar por alto. Creo que en la práctica debemos darle más importancia y tener la tablita de la línea de unión anterior, de la línea de unión posterior. Sus engrosamientos nos pueden dar una orientación muy importante sobre patologías. No olvidar estas dos variantes anatómicas, esta lágrima que corresponde con el lóbulo de la vena ácidos, una variante habitual, ni tan habitual, porque los porcentajes de presentación son bajos. El pezón aórtico también es importante tener en cuenta esta variante que nos puede generar dudas. En una radiografía lateral, no olvidar que las estructuras derechas del corazón son anteriores, las izquierdas son posteriores. Repito, tener siempre en cuenta el espacio claro retroesternal, el espacio claro retrocardíaco. Recalco la disminución de la densidad de los cuerpos vertebrales en la radiografía lateral. Los contornos mediastínicos los hablamos ahorita. Tener en cuenta que la aurícula izquierda la encontramos en todo el centro, la aurícula derecha en el borde lateral derecho. La lateral también. Considero que esto sí no es habitual que nosotros lo presentemos. Y sobre todo en el medio hospitalario de personas que están atendiendo pacientes en UCI, hay una anatomía venosa torácica que es importante considerar.
Lo más habitual que encontramos y que es importante notificar inmediatamente es el catéter venoso central localizado en la aurícula derecha por el riesgo de lesión de esta cavidad cardíaca. El catéter puede irse hacia la vena ácigos y miren esta disposición que puede tomar engancho. El catéter también puede ir hacia la vena mamaria interna, en este caso del lado derecho. Aquí tenemos en la vena mamaria interna del lado izquierdo y miren estaba en la vena intercostal superior izquierda. O sea, no todo lo que no podemos limitarnos y sintetizar a que el catéter o está en la vena cava o se fue de largo y se pasó al aurículo más allá o está arterial. También estas estructuras venosas, entre comillas de menor calibre, pueden ser localización patológica de un catéter venoso central. Aunque esta charla se limita a fundamentos básicos que nos preparen para encontrar la patología, sí hay cosas que no se nos pueden pasar por alto. Y así como tiene la importancia la identificación del paciente, el criterio o los criterios de calidad que hemos revisado exhaustivamente, tenemos que prepararnos. Cuando yo digo fallos imperdonables o encuentro fallos imperdonables, no quiere decir que estas situaciones no se nos puedan presentar, porque desafortunadamente el error humano está. Pero tenemos que prepararnos. Yo los invito a que luego de esta charla, todo el mundo vaya y revise cuáles son las características del neumotórax. Porque obviamente está de papayita. Bueno, aquí no hay ninguna duda. Este también. Y este también. Pero quiero pedirles, este es un caso nuestro, de nuestro servicio. A este paciente le realizamos nosotros un procedimiento de intervencionismo. Hizo un episodio de disnea. Lo pasamos a hacerle un control de rayos X. La tecnóloga me llama y me dice, doctor, francamente, hay un neumotórax. Yo tengo 10 años de experiencia como radiólogo. Miré la imagen, ventaneamos la imagen en el área de radiología. Y para terminar, ya nos quedan 2 minutos para despedirnos. ¿Quién da porque hay neumotórax? Si ustedes tienen una buena resolución, pueden aportar algo. Doctora Exaida Morero. Aquí están. Aquí estamos todos. Me dice el que sí hay quien dice que no hay. Ok. Desde YouTube hay quien dice que no hay. Ok. Desde YouTube, lo que pasa es que la conexión de YouTube va más lento, pero en Zoom sí hay otro que manifiesta que es del lado derecho, otro dice que también hay, y que es del lado derecho. Yo quiero que tú le pongas a todo el mundo allí, los felicito. A todos, a los que respondieron, sí hay. 20 puntos para todos. Te felicito. Un emoticón. Un emoticón. ¿Ah? Un emoticón, un emoji para todos. Para todos. Bravo. Y al que te respondió no hay también, porque les digo, yo porque aprendió. Con humildad, no voy a darme la yo tengo 10 años, yo soy el puto, no. Mire, fui y yo, con la tecnóloga de más experiencia de mi servicio, comenzamos a ventanear esta imagen. Y le soy sincero, no encontrábamos trama broncovascular en la periferia. Y veíamos muy bien definida esta imagen. Pero yo estaba al lado de mi paciente y adivinen qué hice. Para que sepan que lo que estamos expresando aquí, tal vez cuando estábamos en el posgrado todos queríamos leer resonancia y eso era lo más maravilloso y eso es lo que descresta y la tomografía y esa radiografía, eso, cada uno lee esa vaina ya. No, el arte del radiólogo está en la radiografía de tórax. Este es el estudio más desafiante, más difícil y que de verdad debe demostrar el liderazgo de un radiólogo está con una radiografía de tórax. Pues les digo que tuve la duda porque pensaba que sí, pensaba que no. ¿Saben qué hice? Yo no pasé al paciente a un TAC. Allí le dije, le vas a hacer una radiografía en decúbito lateral. Esa es la radiografía de ese paciente en decúbito lateral izquierdo. Perdónenme, pero no encontraba la herramienta para darle la vueltica, entonces me tocó ponerlo así. En este momento, el paciente está acostado sobre su lado izquierdo, como lo apunta el ápex cardíaco. El miembro superior del paciente está por fuera del campo del estudio.
Nosotros le pedimos al paciente que expire y miren, descartamos en el momento la presencia de un neumotórax. Perdona Entonces, que te interrumpa, pero alguien hace una pregunta que cabe aquí. ¿Se pudo haber hecho eco para corroborar? sí, claro, se puede hacer eco. De hecho, es una de las, hay una muy alta sensibilidad de la ecografía y en todas las personas que están siendo formadas en cuidados intensivos o en emergencias en este momento, el EcoFast hace parte el diagnóstico del neumotórax se hace mediante el EcoFast. Pero esta herramienta no tenía, digamos, no tenía el ecógrafo. Exacto, exacto. ¿Vale? O sea, porque como radiólogo y lo que les decía ahorita cuando hablamos del derrame pleural, tengo la AP, tengo la lateral, tengo la ecografía. Yo soy como radiólogo quien tiene el liderazgo de decir esto me sirve. Ahora, así como pude tener el ecógrafo y hacerlo, en ese momento no lo tenía. Y resolví el paciente. Exacto, es la idea. Con una gran sensibilidad y especificidad. Bien. Llega el momento de partir. Fallos imperdonables. Las bandas de MAT son un efecto óptico. El ojo o el registro a nivel cerebral, cuando hay dos estructuras que generan tanto contraste, pueden generarnos esa imagen de que hay una mayor lucidez, se visualiza una mayor lucidez del borde cardíaco, del pulmón adyacente al borde cardíaco. Entonces tenemos que saber que nos puede jugar eso. ¿Cómo se logra? Tú comienzas a ventanearlo, tú comienzas a manipular tu imagen y vas a encontrar que hay parénquima pulmonar. Otro fallo que no podemos perdonarnos es el neumotórax medial. Tenemos que entrenarnos muy bien en identificar el aire que está por fuera de donde debe estar. Aquí tenemos un neumopericardio. Aquí tenemos una fina línea de neumomediastino. Y aquí tenemos un evidente neumoperitoneo. Conclusión, la radiografía de tórax es la técnica de imagen más valiosa en el abordaje inicial del paciente. Aquí me quedó pediátrico, ¿no? Del paciente en general. Ese es el primer estudio con el que vamos a abordar un paciente. Es fundamental que cumpla con criterios mínimos para su correcta valoración. Es una técnica costo efectiva, barata, disponible y que aporta información valiosa del tórax. En los casos de una radiografía normal con clínica de enfermedad respiratoria, la tomografía es una técnica de elección y existen claras indicaciones de controles evitando la sobreexposición del paciente a la radiación ionizante. Otra parte donde se abrazan dos repúblicas hermanas en los llanos, son los llanos orientales, en el departamento de Casanare, vecino de Arauca, que es vecino ya de Apure, ¿no? Belleza. Bueno, y el abrazo para todas las personas que hoy nos acompañaron en los diferentes países de nuestra hermosa América, con los que compartimos esta hermosa lengua. Invitados y bienvenidos a Colombia. Espero que esto sea un aporte y un granito de arena y que todos los errores que cometí por ahí me escriban ahí en No el se les Instagram. olvide. Gracias. Gracias, Vicente. Voy a dejar de compartir tu pantalla. Excelente, excelente de verdad la participación. Agradecer también a todos los que participaron y por supuesto felicitarlos por su participación. A ver, ok, continuamos aquí. Rapiditos, en aras del tiempo, nos tomamos más de la